Abrimos el debate literario en el canal Música Maestro. Así es como los compositores de la actualidad se inspiran para sus obras. La canción Perro en Calor con J Balvin. ¿Sabes cómo me llegó a mí esa idea? En una cabaña me lo estaba mamando y el sonido que hacía cuando me lo mamaban, yo mirándome en el espejo arriba, así que yo, wow, yo soy una perra en calor. Y ahí le empecé a maquinar esa idea. Y cuando fui donde Leo, bueno, se la tiré a Raimi ahí mismo, porque desde que yo tengo una idea, desde que Raimi tiene una idea, nos la tiramos de una vez. No quiero ni pensar yo qué estaría haciendo Danny Flow cuando creó la maravilla pieza musical Martillazo en el no. Pero no os creáis que esto se queda aquí, puesto que el movimiento literario actual ha cruzado charcos y ha llegado a España con las guardianas de la decencia y esa inspiración poética de Calambres en la p***tilla. Vamos a ver qué es lo que escuchan los jóvenes en España. De sus últimas creaciones, Manubrio, para que veas también. Será la menopausia que me tiene más caliente que una lagarta. Dame una poquita de carne en barra que tengo por la rodilla las bragas. Dame tu manubrio que me lo meta por el saca. Bueno, continuamos con la carga literaria. Esto ya es potente. Manubrio que tengo abierto el garaje y ese tamaño no sé si me cabe. Llevo meses sin refregarme por la cara un buen manubrio. En fin, chicos, ¿qué quieren que os diga? Dame el tuyo. Yo la verdad es que no sé si estas voces son reales o están hechas por inteligencia artificial, pero esa voz tan bonita perfectamente podría cantar otro tipo de cosas o hacer música de la actualidad, pero con otro tipo de vocabulario, con otro tipo de letra, ¿no? Creo que esto es completamente innecesario. Me parece surrealista estar escuchando esto y esto no da ningún tipo de educación. Me parece completamente denigrante a dónde vamos a parar con este mensaje en la música. Es asqueroso el mensaje, realmente. Es asqueroso, no le puedo dar otra calificación. Es que esta gente tiene más. Esta gente tiene mucho más. Y lo vamos a ver ahora mismo. Tengo el coño muy reseco y he quedado con un viejo. Tengo el chicharrón bien calentito y busco maromo. A mí me caben brinca de dos en dos. Yo me imagino a ti en tu casa mirando el vídeo y alucinando en colores tanto como aluciné yo. Pues sí, chicos, esto es público. Esto está aquí, esto lo puede ver tu hijo, tu hija, cualquier persona puede mirar y escuchar este tipo de letra. Una que me haga lubricar. Necesito vaselina aquí, se me reseca el Ya. Lo más triste de todo es que en este caso yo no sé si es una persona real la que lo canta o están hechos con inteligencia artificial, pero que no es el común denominador, porque el común denominador del género de este tipo de música y de las letras denigrantes a la mujer, etcétera, etcétera, son voces que son malas y que no tienen arreglo bajo ningún punto de vista, ¿no? Pero en este caso, tanto la música como las voces son bonitas, son buenas. Lo que pasa es que la gente ahora busca lo fácil y no tiene ganas de currar. Entonces lo mejor es decir 3 o 4 malas palabras porque saben que van a llegar rápidamente a la juventud y los van a escuchar y los van a viralizar. Y lo hacen por eso, definitivamente. Nadie ahora quiere ponerse en serio a trabajar. yo lo tengo en carne viva y con calambres en la pitilla. Bueno, este es el comienzo de la obra literaria y empiezan calentando motores pero sin que llegue la sangre al río. Por más ordinario que les pueda parecer esto, déjenme decirles que se va a poner peor. Estoy desesperada. Tengo un dolor final, tengo un picor final. Por todo lo que pude leer en los comentarios de la gente que les dice que cómo puede ser que escriban esto, ellas se escudan en el humor para hacer este tipo de canciones. Ellas mismas dicen que si hubieran hecho música en condiciones, con una letra en condiciones que nadie las vería, que lo están haciendo como para hacerse virales, ¿no? En definitiva, por lo menos en España, con una de sus canciones, que creo que es esta, algo de viral han tenido. Calambres en la pitilla, el en carne viva. Yo tengo que echarme una pomada para aliviar esta presión en mis bragas. Estoy lubricada. Estoy lubricada. Ya no queda nada que pueda
para meterme en mi tanga, porque todo me escuece la y ya tengo la brinca molida. Es que caen las 3 de la mañana y empieza a rascarme como si estuviera yo demente, un calambre en el Es que yo, de verdad, chicos, yo pensé que después de Toquilla, Anuel y Danny Flow no iba a encontrar nada peor, pero es que esto es, no solamente es bajo, muy bajo, sino que es desagradable. A mí me causa una sensación completamente desagradable. Me parece que no es para nada necesario este tipo de mensajes, este tipo de letras, escudándose en el humor. Para mí no tiene nada de gracioso. Si quieres hacer humor, haz humor, pero no utilices la música para hacer esto. La música está cayendo a unos niveles tan denigrantes. Este mensaje, estas letras forman parte de lo denigrante. Y yo todavía me pregunto por qué la gente en la presentación de Benson Boone con Brian May, la gente no tenía ni la menor idea quién era Queen, qué era Rapsodia Bohemia y todo eso. Todavía me lo estoy preguntando, claro, si este es el nivel, lo que escucha un gran porcentaje de la juventud cuando utilizan la música para un fin de este estilo, yo no me lo puedo tomar con humor. Es necesario que tomemos conciencia sobre lo que está pasando y en casa, especialmente en casa, instruir a los menores, instruir a los jóvenes en el respeto hacia los demás. Me da igual si eres hombre, si eres mujer, en el respeto en general hacia los demás y enseñarles música real, enseñarles qué es la música, porque la música es parte de la cultura, no solamente las sumas, las restas y todo lo que se habla en el colegio. La música genera cultura, la música genera inteligencia y es necesario para todos y para una sociedad más sana que se haga mucho hincapié y que se le dé mucho valor a la música. Dime tú si ya conocías esto y qué es lo que te ha parecido. Te leo en los comentarios. Está cantando en vivo y en directo. Es cierto que hay alguna que otra nota pues que se escapa. Lo normal de cualquier voz humana que no tenga ninguna cosa, ningún efecto de modulación en el micrófono es que se escuche alguna que otra imperfección. Trabaja muy bien en el mixto de la voz. Mira. No deja de ser Benson Boone y obviamente tiene unas cosas, tiene una energía que es que no se aguanta ni él, la energía explosiva que tiene. Estamos hablando que este hombre tiene casi 80 años. Madre mía, es que no.